Hola a todos y bienvenidos a nuestra tercera clase de prelaboratorio. En esta oportunidad vamos a estudiar todo lo relacionado con volumetría ácido-base, específicamente su aplicación para la determinación de una mezcla alcalina. Sin embargo, antes de iniciar con la explicación del contenido de esta clase, es importante recordar algunos conceptos y ecuaciones fundamentales para el desarrollo de un análisis volumétrico. Recordemos que el análisis volumétrico es un análisis cuantitativo en el cual se mide el volumen de reactivo necesario para que reaccione por completo con nuestro analito de interés y posteriormente podremos conocer la cantidad o proporción de este analito en una muestra dada. Experimentalmente, lo que tendremos es un soporte en el cual colocaremos nuestra bureta. Esta bureta contendrá una solución valorante, que puede ser de concentración conocida, y a su vez en nuestro matraje Erlenmeyer podemos tener el o los analitos de interés en nuestro análisis. Entonces, en nuestro sistema tendremos en el matraje Erlenmeyer al analito. El analito no es más que el o los componentes que se desean determinar en una muestra dada. Para llevar a cabo este análisis se requiere de un indicador, o sea, de una sustancia que nos indique visualmente que todos los analitos han interaccionado por completo con la solución valorante. Esta solución valorante reaccionará con el o los analitos en forma rápida, cuantitativa y lo más importante de forma selectiva hasta alcanzar el punto de equivalencia o punto final. El punto final, recordemos que es el punto en el cual podemos juzgar que se ha completado la reacción entre el analito y el valorante. Es decir, en el punto de equivalencia o el punto final se cumple la condición de que los miliequivalentes de valorante serán iguales a los miliequivalentes del analito. O también pudiésemos utilizar la expresión C1 por B1 igual a C2 por B2. Todos estos conceptos los vimos en la clase anterior, pero es bueno que tomen en consideración que son útiles para cualquier tipo de volumetría a desarrollar. Por ahora, nos interesa enfocarnos en la volumetría ácido-base, en la cual ocurre una reacción de neutralización entre el o los analitos de interés y el ácido o base que actúa como solución de concentración exactamente conocida. Es importante destacar que la volumetría ácido-base se aplica tanto a la normalización de una solución de un patrón secundario a partir de un patrón primario, como realizaron en la primera práctica, o en su defecto a la determinación de la alcalinidad. Y en este punto es donde debemos preguntarnos qué es la alcalinidad. La alcalinidad puede definirse como la capacidad de una disolución acuosa para neutralizar un ácido o la cantidad de protones que se requiere para disminuir el pH a un valor de aproximadamente 4.5. Es decir, la alcalinidad puede definirse como su capacidad para aceptar protones o la medida del contenido total de especies alcalinas. La alcalinidad se debe generalmente a la presencia de bases como hidróxidos, carbonatos o bicarbonatos. Lógicamente, estas especies estarán acompañadas de sus respectivos contraiones, es decir, sodio, calcio, potasio, entre otros. Sin embargo, cuando se lleva a cabo el análisis volumétrico, lo que realmente está interactuando son estas bases con los protones. De esta manera ocurrirá la reacción de neutralización y a su vez podremos determinar la concentración de cada una de estas especies. No necesariamente cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de una muestra alcalina, todas estas especies van a estar presentes. Por lo tanto, es importante considerar cuál es la mezcla de estas especies que realmente es compatible. Es posible tener mezclas de carbonato hidróxido o carbonato bicarbonato, ya que estas especies pueden coexistir en una misma muestra. Caso contrario a lo que ocurre con una mezcla de las especies bicarbonato e ion hidroxilo. Esta mezcla en sí es incompatible porque químicamente es imposible tener a ambas especies en una disolución, ya que son capaces de reaccionar entre sí. Recordemos que el ion bicarbonato es un anfolito capaz de actuar como ácido o como base.
En presencia de una base fuerte como lo es el ion hidroxilo, el ion bicarbonato actuará como un ácido y su reacción formará carbonato más agua. Entonces, si nos indican llevar a cabo un procedimiento para determinar una mezcla alcalina, esta posiblemente será una mezcla compatible. Una vez aclarado este punto, es importante conocer la utilidad de determinar la alcalinidad. Habitualmente se determina la alcalinidad en agua, ya que es uno de los parámetros de calidad del mismo. Es decir, al conocer la concentración de carbonatos y bicarbonatos en agua, es posible conocer su capacidad como sistema amortiguador en el agua dulce. Por otra parte, la determinación de la alcalinidad ha sido útil para el control de la corrosión, ya que el deterioro de una superficie metálica puede ser consecuencia de la interacción de estas especies alcalinas con metales que eventualmente pueden estar expuestos a los mismos. También, conocer la concentración de estas especies nos permitirá ejercer un control oportuno en la incrustación de tuberías de agua. Como el carbonato de calcio no es completamente soluble en agua, parte de ese carbonato de calcio termina depositándose en las paredes de los tubos, causando obstrucción del paso de agua o generando bacterias y biofilm que deterioran la característica organoléptica del agua. Después de conocer qué especies generan la alcalinidad y cuál es la importancia de determinar la concentración de cada una de ellas, es necesario conocer a través de qué procedimiento de análisis podemos determinar la alcalinidad. Como estas especies son bases, se puede llevar a cabo una volumetría ácido-base. Para ello, se puede utilizar un ácido fuerte, como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. En este caso en particular, para el desarrollo de esta práctica, nosotros vamos a utilizar el ácido clorhídrico. Es necesario tener en consideración que el ácido clorhídrico es un patrón secundario, por lo tanto, es necesario estandarizarlo, es decir, conocer su concentración con exactitud para posteriormente aplicar este análisis. Además de ello, es importante tomar en cuenta cómo debemos aplicar correctamente este análisis volumétrico. Para ello, consideraremos dos cosas. La primera de ellas es la interacción del ácido clorhídrico con cada especie presente en la muestra alcalina. El segundo aspecto a considerar es el efecto del pH, es decir, cómo podemos escoger adecuadamente el indicador que nos permita llevar a cabo este análisis. Si queremos saber qué sucede con las especies alcalinas y el pH al llevar a cabo este análisis, imaginemos que tenemos una muestra con una mezcla alcalina y le hemos añadido un indicador. A esta muestra le añadiremos ácido clorhídrico de concentración exactamente conocida, porque lo hemos estandarizado previamente. Y cuando ocurre este proceso de ir añadiendo gota a gota protones a la muestra, lo que sucede con el pH de la misma es que irá disminuyendo con la adición de ácido. Si tenemos, por ejemplo, una muestra con una mezcla de carbonato e ion hidroxilo, esta muestra al inicio de la valoración tendrá un pH básico. Con la adición de protones, ahora debemos preguntarnos cuáles especies estarán presentes en cada etapa de la reacción. Pues, a medida que se añade ácido, el pH irá disminuyendo. A un pH de 9.6, todo el ion hidroxilo presente en la muestra reaccionará con los protones para formar agua, y esta especie ya no continuará reaccionando. Para el caso del carbonato, a un pH de 8.3, esta especie reacciona por completo con los protones para formar el ion bicarbonato. Esta especie, este ion bicarbonato, sí puede continuar reaccionando con los protones presentes en nuestra valoración. Por lo tanto, lo más seguro es que tengamos que hacer uso de otro indicador que sea capaz de virar en esta zona de pH de un pH básico a un pH ácido. Al iniciar la adición de ácido clorhídrico, nuevamente va a disminuir el pH de la solución. Hasta llegar a un pH de 4.5, pH en el cual todo el bicarbonato ha interaccionado con los protones para formar ácido carbónico. Como esta especie es altamente inestable en medio acuoso, lo que ocurre con el ácido carbónico es que se descompone para formar CO2 más agua. El CO2 que se forma se libera al medio ambiente. Por lo tanto, a un pH que esté por debajo de 4.5, no hay especies que generen alcalinidad, por lo tanto, no se puede analizar la alcalinidad de una muestra por debajo de este pH.
En resumen, sabemos que la especie hidroxilo existe hasta un pH de 9.6, en el cual se transforma en agua y no puede seguir interaccionando con los protones. La especie carbonato existe hasta un pH de 8.3. En este pH se transforma en bicarbonato y esta última especie estará presente hasta un pH de 4.5. Por debajo de este pH existe CO2 más agua. Ahora bien, es relevante conocer qué procedimiento vamos a seguir y cuál indicador podemos utilizar para determinar la concentración de cada una de las especies presentes en una muestra que contenga una mezcla alcalina. Como ya he mencionado anteriormente, el procedimiento a seguir es aplicar un análisis volumétrico donde la solución valorante será el ácido clorhídrico con una concentración exactamente conocida. Pero, ¿qué indicador podemos utilizar para la determinación de estas especies? Normalmente cuando se tiene una mezcla alcalina en la cual hay iones hidroxilo, carbonato o bicarbonato, los indicadores que comúnmente se utilizan son la fenolftaleína, el verde bromocresol o el naranja de metilo. La razón por la cual se escogen este tipo de indicadores para el desarrollo de este análisis volumétrico es porque son capaces de virar en zonas cercanas donde se consumen todas estas especies, es decir, en zonas cercanas en las cuales ocurre el punto final o el punto de equivalencia. Para escoger el indicador a utilizar, imaginemos que tenemos una mezcla carbonato-hidróxido. Al inicio de la valoración, sabemos que esta muestra estará a un pH básico. Al iniciar la adición de protones, es decir, la adición de ácido clorhídrico, ese pH comenzará a disminuir. Sabemos que a pH de 9.6 todo el ion hidroxilo va a reaccionar con los protones para formar agua y que el ion carbonato reaccionará por completo a un pH de 8.3. Por lo tanto, necesitamos escoger un indicador que sea capaz de virar en esta zona de pH básico hasta un pH de aproximadamente 8.3. El indicador adecuado para ello será la fenolftaleína, cuyo rango de viraje es de 10 a 8.2, siendo 10 el pH en el cual exhibe un color rosado y 8.2 donde la solución será incolora. Por lo tanto, al añadir fenolftaleína a una muestra que contenga una mezcla carbonato ion hidroxilo, la solución inicialmente será rosada. Al ir adicionando ácido, el ion hidroxilo se consumirá por completo a un pH de 9.6, por lo que generará agua. Esta especie ya no continuará reaccionando con los protones. Sin embargo, aún la solución se mantiene de un color rosa. Esto se debe a la presencia de ion carbonato que no ha reaccionado por completo en la muestra. Por lo tanto, es necesario continuar con la adición de ácido hasta observar que ocurre un cambio de color y que esta solución se torna incolora. En este punto sucede que todo el carbonato presente en la muestra ha interaccionado con todos los protones presentes para formar el ion bicarbonato. En este punto anotamos el volumen de ácido gastado con el indicador fenolftaleína y a esta misma muestra, que ahora contiene ion bicarbonato, comenzaremos a añadir nuevamente ácido hasta neutralizar por completo esta especie. Para ello es necesario utilizar un indicador que sea capaz de virar en zonas cercanas a un pH de 4.5, zona en la cual ese bicarbonato habrá interaccionado por completo con los protones. En este caso en particular, escogeremos el indicador naranja de metilo, cuyo rango de viraje está entre un pH de 4.4 y 3.2, siendo 4.4 un pH en el cual la solución tendrá un color amarillo y detendremos la adición de ácido cuando observemos que esta solución ha cambiado a un color naranja o rojizo. Al iniciar la adición de ácido y alcanzar un pH de 4.5, observaremos que la solución ha cambiado de color y en este punto sabremos con exactitud que todo el bicarbonato ha interaccionado con el ácido para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico que a su vez es inestable en medio acuoso y por lo tanto generará CO2 más agua. En este punto anotamos el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo
y procedemos a realizar los cálculos correspondientes. Es muy importante aclarar que el volumen de ácido necesario para que reaccione con bicarbonato hasta transformarlo en ácido carbónico será igual, es decir, equivalente al volumen de ácido clorhídrico necesario para que el carbonato se transforme en bicarbonato. Ahora bien, con esta información, ¿cómo podemos calcular la concentración de cada una de las especies presentes en la mezcla alcalina? A nuestra muestra hemos añadido en una primera etapa el indicador fenolftaleína. Observamos que nuestra muestra se tornó de un color rosado, comenzamos la adición de ácido y nos detuvimos al observar que la solución se tornó incolora. Anotamos el volumen de ácido gastado con la fenolftaleína y este volumen contiene la información de ácido que interaccionó con el ion carbonato y con el ion hidroxilo. Sin embargo, no conozco en exactitud qué proporción de ácido ha interaccionado con cada una de estas especies. Como tenemos una ecuación en la cual tenemos dos incógnitas, una forma de solventarlo, es decir, de conocer, por ejemplo, qué volumen de ácido ha interaccionado con el ion hidroxilo, es a partir del volumen del carbonato, ya que toda esta especie de carbonato se transforma de forma equivalente en ion bicarbonato. Es decir, el volumen de ácido que consume el ion bicarbonato para transformarse en ácido carbónico es exactamente el mismo volumen de ácido que fue necesario en la primera etapa para que ese carbonato se transformara en bicarbonato. Ese volumen de ácido que interacciona con el bicarbonato lo conocemos en la segunda etapa de nuestro análisis, es decir, a la misma alícuota de la muestra que ahora es incolora, añadiremos el indicador naranja de metilo. Inicialmente la solución se tornará de un color amarillo. Iniciaremos la adición de ácido y nos detendremos hasta llegar al punto final, es decir, el punto en el cual observemos que nuestra solución amarilla ha adquirido una coloración naranja o rojiza. Y anotamos el volumen de ácido gastado con este indicador naranja de metilo. Ese volumen contiene la información de ácido necesario para que interaccionara con todo el bicarbonato y se transformara en ácido carbónico. Una vez anotado el volumen de ácido gastado en la segunda etapa con el indicador naranja de metilo, podemos conocer el volumen de ácido que fue necesario para que ese bicarbonato se transformara en ácido carbónico o en su defecto CO2 más agua. Este volumen es un dato clave ya que podemos asociar el volumen de ácido gastado en la primera etapa. Es decir, debemos recordar que hay una equivalencia de el volumen gastado de ácido para que se transforme de carbonato a bicarbonato a el volumen de ácido necesario para que se transforme de bicarbonato a ácido carbónico. El volumen de ácido gastado en cada una de estas etapas es exactamente el mismo. Es decir, si yo quisiera conocer el volumen de ácido que fue necesario para que interaccionara con toda la especie de carbonato en toda la reacción, lo que tendría que hacer es multiplicar por 2 el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo. Como sabemos que en el punto de equivalencia se cumple que los miliequivalentes del analito son iguales a los miliequivalentes del valorante, en este caso los miliequivalentes del carbonato serán iguales a este volumen que hemos calculado previamente, es decir, 2 por el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo por la concentración del ácido, que será una concentración exactamente conocida. Ahora podremos resolver la incógnita de qué volumen de ácido ha interaccionado con el ion hidroxilo. Para ello, en la primera etapa en la cual utilizamos el indicador fenolftaleína, sabemos que el volumen de ácido consumido en esta etapa involucra un volumen de ácido que ha interaccionado con la especie hidroxilo y un volumen de ácido que ha interaccionado con la especie carbonato. El volumen de ácido que ha interaccionado con esta especie carbonato para que se transformara en esa primera etapa en ion bicarbonato es exactamente igual, es equivalente al volumen de ácido que fue necesario para que ese carbonato se transformara en ácido carbónico o CO2 más agua.
es decir, al volumen de ácido consumido en la segunda etapa con el indicador naranja de metilo. Por lo tanto, si sustituimos este volumen en la primera expresión, obtendremos que el volumen de ácido necesario para que interaccione con la especie hidroxilo será igual al volumen de ácido gastado con el indicador fenolftaleína menos el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo. Una vez que conocemos el volumen de ácido que ha interaccionado realmente con el ion hidroxilo, podemos estimar la concentración de esta especie considerando que en el punto de equivalencia o en el punto final, los miliequivalentes de valorante serán iguales a los miliequivalentes del analito. Es decir, los miliequivalentes del ion hidroxilo serán iguales al volumen de ácido consumido por esta especie por la concentración de ácido. En resumen, pudiésemos decir que el volumen de ácido necesario para que interaccione con el ion hidroxilo en una mezcla alcalina será igual al volumen de ácido necesario para que interaccione con la fenolftaleína hasta observar el cambio de color en el punto final, menos el volumen de ácido clorhídrico gastado con el indicador naranja de metilo. Y los miliequivalentes de esta especie serán iguales al volumen consumido en esta etapa por la concentración de ácido clorhídrico, la cual hemos estandarizado previamente. Para el caso del carbonato, el volumen de ácido que es necesario para que reaccione por completo con toda esta especie, es decir, para que se transforme de carbonato a bicarbonato y de bicarbonato a ácido carbónico, es igual a 2 por el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo. En este caso, para calcular los miliequivalentes presentes de esta especie en la muestra, es necesario multiplicar el volumen de ácido que hemos calculado previamente por la concentración de ácido clorhídrico. La concentración de las especies alcalinas puede expresarse como miligramos litro, porcentaje peso-peso o porcentaje peso-volumen, dependiendo de las características de la muestra, y es importante que tomen en cuenta el factor de dilución de la muestra si es que existe. Es decir, si nosotros hemos tomado una alícuota de la muestra, hemos llevado a un volumen final, hemos tomado otra alícuota de la muestra y así sucesivamente, hasta posteriormente realizar el análisis, es importante que tengan en cuenta todas esas diluciones para expresar el contenido real de las especies alcalinas en la muestra inicial. Ahora sí, después de haber revisado todos los fundamentos necesarios para el desarrollo de la práctica, veamos el procedimiento experimental a seguir para la determinación de una mezcla alcalina en el laboratorio. En este caso en particular, nosotros analizaremos una mezcla carbonato-hidróxido, una mezcla que es compatible. Para ello, inicialmente tomamos una alícuota de la muestra, la transferimos a un matraz Erlenmeyer, añadimos 2 o 3 gotas de indicador fenolftaleína, seguidamente procedemos a iniciar la titulación con ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico va a estar en la bureta y este es un patrón secundario, por lo tanto, previamente debimos haber estandarizado la concentración de este ácido a partir de un patrón primario, como se realizó en la práctica anterior. Al inicio de la valoración, esta solución tendrá un color rosado, ya que estamos ante un pH muy básico. Con la adición de ácido, estas especies irán interaccionando hasta que la solución se torne incolora, ya que hemos alcanzado en una etapa previa un primer punto final o un primer punto de equivalencia. Anotamos el volumen de ácido gastado con fenolftaleína y procedemos a la segunda etapa de nuestro análisis, es decir, a la misma alícuota de la muestra vamos a añadir un segundo indicador. Para esta segunda etapa el indicador a utilizar será el naranja de metilo. Entonces añadimos unas 2 o 3 gotas de este indicador, observaremos que nuestra solución se torna amarilla y procedemos con la titulación empleando ácido clorhídrico, hasta observar que nuestra solución cambia de color a un naranja rojizo. Anotamos el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo y repetimos el procedimiento unas 3 veces.
Lo siguiente que debemos hacer es proceder a realizar los cálculos necesarios para conocer la concentración de cada una de estas especies en nuestra muestra alcalina. Entonces, recordemos que en una primera etapa lo que sucede es que tanto carbonato como ion hidroxilo interaccionan con el ácido para formar bicarbonato y agua respectivamente, y en una segunda etapa lo que ocurre es que ese bicarbonato interacciona con los protones para formar ácido carbónico o en su defecto CO2 más agua. Cada una de estas etapas nos va a entregar información relevante para poder estimar la concentración de cada una de estas especies en nuestra muestra alcalina. Para ello, recordemos que en el punto final o en el punto de equivalencia, los miliequivalentes de valorante serán igual a los miliequivalentes de analito, o lo que es lo mismo, C1 por B1 igual a C2 por B2. Recordemos el resumen que tenemos de cada una de las especies. Para el caso de el ion hidroxilo, el volumen de ácido que realmente reacciona con esta especie será el volumen de ácido que se gastó con el indicador fenoftaleína menos el volumen de ácido que se gastó cuando se ocupó el indicador naranja de metilo. Para calcular los miliequivalentes de esta especie, vamos a multiplicar este volumen de ácido por la concentración del ácido. Recordemos que si hay algún factor de dilución involucrado en la reacción, es importante considerarlo para el cálculo final de la concentración de esta especie. Para el caso del carbonato, también tenemos nuestro resumen, en el cual se indica que el volumen de ácido clorhídrico que reacciona con toda la especie de carbonato va a ser igual a 2 por el volumen de ácido gastado con el indicador naranja de metilo. En este caso, calcularemos los miliequivalentes de carbonato multiplicando dicho volumen de ácido gastado por la concentración de ácido clorhídrico. Y nuevamente deben recordar utilizar el factor de dilución, si es que existe, para determinar la concentración de esta especie en nuestra muestra inicial. Acá les dejo un resumen del procedimiento a seguir y de las fórmulas asociadas a cada uno de los cálculos para la determinación de cada una de estas especies, así como también les dejo un par de ejercicios con sus respectivas respuestas para que puedan familiarizarse con los cálculos asociados a la determinación de una mezcla alcalina. Esto ha sido todo por ahora. En un próximo video tendrán la resolución de los ejercicios que quedaron propuestos. Cualquier duda, sugerencia o comentario pueden realizarla a través de mi correo. Chao, chao.